per cápita de los países, y hoy la pobreza es un fenómeno multidimensional eh, que gracias a colaboraciones existentes como con organismos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, y además en conjunto con la Universidad de Oxford, se crea este nuevo índice de pobreza multidimensional que abarca aspectos como los niveles de educación, los accesos a salud, la vivienda digna, el trabajo, el acceso a servicios de las personas y además la participación política de estas, donde además se identifican tipos de pobreza. Creo que es la lámina anterior, esa, donde se identifican tipos de pobreza. Tenemos primero la pobreza absoluta, que es cuando las personas viven con menos de 2.13 dólares al día, esto según el Banco Mundial. Y también tenemos la pobreza crónica, que es cuando se mantiene generación tras generación sin tener algún cambio o modificación en esta. La pobreza posee causas que son estructurales, donde no es solamente el producto de estas decisiones como individuales o falta de esfuerzo, como se cree popularmente, sino que posee causas que están arraigadas a la mala distribución de los recursos, a la concentración del poder económico en manos de pocas personas, la dependencia económica hacia otros sujetos y la debilidad institucional y política que está presente en muchos países. A esto además se le suma las crisis últimamente vividas, como la pandemia, en la actual, que es la crisis climática. Muchos países están teniendo migraciones que son forzadas y además la inflación. Eh, ¿Cuál es la situación actual en el mundo? Bueno, según los datos del Banco Mundial, del 2023 tenemos que 712 millones de personas viven en extrema pobreza durante el periodo de 2022. Esto equivale al casi 9% de la población mundial. Si bien entre el periodo del 1990 y 2014 hubo una disminución que se pudo sostener, es donde en el 2015 presenta un estancamiento de esta situación, donde bajo el crecimiento económico hubieron conflictos armados y el cambio climático es algo que generó también este estancamiento. En el año 2022, o sea, 2020, producto de la pandemia, produjo que más de 70 millones de personas volvieran a la extrema pobreza. Pero si esto se ve desde una mirada de la pobreza multidimensional, más de 1.100 millones de personas sufren actualmente una pobreza multidimensional. Y en muchas ocasiones, por no decir en todas, son simultáneas, no solamente una, sino que son dos o tres, incluso pueden llegar a todas. Lo más preocupante es que la mitad de estas personas en pobreza multidimensional son niños y jóvenes, lo que revela que tenemos un futuro que va a ser complejo y profundo para esta población. Es cierto que hay periodos donde han ocurrido avances gracias a políticas públicas de protección social y de crecimiento económico, pero aún así persisten estos desafíos de la desigualdad estructural, políticas sin una territorialidad contextualizada, y en el caso de Chile la pobreza multidimensional afecta al casi 17% de la población. Desde un panorama más regional de América Latina, tenemos que durante la década del 2000 nuestra región logró importantes avances en la reducción de la pobreza. Sin embargo, a partir del 2020, del 2020, estas tendencias se revirtió como consecuencia de la pandemia por COVID-19. La inflación y los conflictos internacionales desencadenaron
este estancamiento económico. Y según los datos de la CEPAL, durante el año 2023, el 32% de la población latinoamericana vivió o vive en una situación de pobreza, lo que equivale a más de 200 millones de personas. Y el 13.1% de esta población vive en una pobreza que es extrema. Es decir, 82 millones de personas no logran siquiera cubrir las necesidades alimentarias que son básicas. Esto quiere decir que millones de personas en nuestra región viven con menos de 2.15 dólares al día, que es el umbral que define el Banco Mundial para determinar qué es pobreza y qué es pobreza extrema. Que incluso quienes superan estas cifras siguen expuestos a la pobreza multidimensional porque no basta con solamente los ingresos. Hablamos de personas que no tienen un acceso a servicios de salud, a educación de calidad, a vivienda adecuada, a servicios sanitarios básicos, incluso conectividad digital. La pobreza afecta de forma más dura a ciertos grupos que son los niños, las niñas, o sea, los niños, niñas y adolescentes. Y según la UNICEF, enfrentan una forma de más cruda de pobreza, que uno de cada 4 niños vive en extrema pobreza. Y si esto lo ponemos desde una mirada de lo que plantean diferentes autores, tenemos que la niñez es un... ay, ¿cómo se llama? Es una... Ay, se me perdió el nombre. Es una clase social. Entonces, si llevamos a que los niños son una clase social, tenemos entonces que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación de pobreza aún mayor que las personas adultas. Otros grupos que se encuentran afectados son las mujeres, las personas mayores, las comunidades indígenas y las rurales, quienes enfrentan no solamente una pobreza económica, sino que una pobreza que es estructural, derivada de las desigualdades que son históricas, desde la discriminación y la falta de acceso y oportunidades que son reales. Nuestra región latinoamericana sigue siendo una de las más desiguales del mundo, y eso significa que el crecimiento económico ha sido insuficiente para la mejora de la vida de la mayoría de las personas. Al contrario, la riqueza es altamente concentrada en grupos muy minoritarios y que solamente acentúan los conflictos y los intereses de las personas. Ahora los voy a dejar con mis compañeros que van a presentar la realidad desde Chile. Eh, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Nosotros desde la revisión bibliográfica que hicimos, la revisión documental, logramos notar que aquí en Chile la pobreza en el año 2020, que fue el último año en que se hizo la revisión producto de la encuesta CACEN, que es una encuesta que mide el porcentaje de pobreza, la tasa de pobreza en el país, no, la lámina anterior, llegó al 6,5%, lo cual es el porcentaje más bajo que se ha registrado en la historia del país desde que desde que se realiza esta encuesta. Según dos autores que son Izquierdo y Ugarte, en el año 2024, mencionan que esta reducción se puede dar producto de las ayudas estatales, las cuales han incrementado con el paso de los años precisamente como resultado eh, de esta encuesta y de diversas mediciones que se realizan a lo largo del tiempo. Y también sobre el alquiler imputado, que fue una de las reformas o iniciativas que tuvo el gobierno para disminuir este porcentaje. Dentro de esta revisión nosotros vimos con este relato que se ve en pantalla, el cual dice todo es adulto tan adultocéntrico, tan normado que a los niños les falta todo. Es muy parcializado y no reconoce las necesidades especiales del territorio. Esto nos lleva a la siguiente lámina, en la cual, como que tomando esta última parte que habla del territorio, logramos ilustrar el porcentaje de pobreza en las que son nuestras regiones, en donde se ve esta desigualdad territorial, en donde algunas regiones siempre han estado
en porcentajes más bajos y otras en porcentajes más altos, dependiendo de su nivel de productividad o historia dentro del contexto país. Aquí destacan la Araucanía, Ñuble y el Maule como las tres regiones que más pobreza han tenido constantemente a lo largo de los años. Y esto a pesar de los esfuerzos de la descentralización y los incentivos económicos que se ha recibido. Esto, como ya mencionaban mis compañeras, mi profesor, es porque las políticas públicas tal vez no están tan orientadas o tan bien aterrizadas por la falta tal vez de un asesoramiento de un trabajador social. Y también, tal vez saliendo un poco de la pobreza, sino que yendo hacia todo lo contrario que es la riqueza, Chile es un país muy desigual, porque el 10% de la población posee el 76% de la riqueza total y el 1% más rico concentra un 33%, lo que nos deja una ínfima cantidad al resto de personas. Y esto claramente es algo que viene desde las estructuras más como superiores, las estructuras base del Estado, que nos lleva a preguntarnos, ¿se está midiendo bien esto? ¿Hay algún si los trabajadores sociales estuviéramos trabajando en las políticas públicas, en la repartición de beneficios, ¿esto cambiaría? Bueno, eh, ahora los dejo con mi compañero Sebastián Nova, quien va a realizar más contexto relacionado. Ay, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, ok. Bueno, dando una síntesis a lo que dijeron todos mis compañeros, la pobreza en Chile tiene un rostro de mujer. Lo vamos a dejar con una pequeña frase. A pesar de que Chile ha mostrado una reducción general en la pobreza en los últimos 30 años, su feminización no ha dejado de incrementarse en magnitud y incidencia. Esto quiere decir que, según lo mencionado, por panorama social en América Latina, mientras el aumento de jefaturas femeninas en hogares chilenos se duplicó entre 2006 y 2022, su ingreso principal lo hizo en un 16,5. La vulnerabilidad económica en los hogares liderados por las mujeres está vinculada a mayores niveles de informalidad en los empleos, una brecha salarial persistente y un aumento de la monomarentalidad, de lo que implica que las mujeres empobrecidas mantienen y reproducen hogares empobrecidos. Lo que quiere decir esta frase es que, como dijo mi compañera María José, es que va a haber siempre una desigualdad en cuanto al sistema que hay actualmente en Chile. Siempre va a haber esa brecha de las políticas sociales los trabajadores sociales no estamos instaurados ahí. Y es ahí donde se hace un debate de por qué estas personas tienen que llegar a un punto en que haya una desigualdad tan persistente en que las mujeres tengan que verse afectadas y empobrecidas y también tener que mantener un hogar para que estos hogares estén en sustento. Eh, con la siguiente lámina. Vamos a dar un poco del contexto. La pobreza en Chile no se mide por factores económicos, sino que también involucran factores que tienen que ver con pobreza a secas. En este caso, la pobreza multidimensional. Este concepto evalúa la pobreza en dimensiones sociales y ingresos económicos utilizando las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, la educación tiene un 22,5, la salud un 22,5, igual que son los porcentajes que miden la pobreza en general, y que los individuos logran gozar de una existencia digna. O sea, que los individuos, según esta escala, gozan de una viveza digna, pero no alcanza para que estas personas puedan vivir de manera tranquila. Entonces, lo que quiero lograr y dar como una síntesis acá es que, si bien abarca dimensiones como la educación, la salud y el trabajo, no tenemos certeza de por qué esas personas siguen estando en la pobreza. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos un debate y decimos, ¿por qué las políticas sociales y por qué el trabajador social no está instaurado en estas políticas sociales en la cual
nosotros damos una un pase para que estas personas puedan tener beneficios a largo plazo. Entonces tenemos que contar con herramientas efectivas para que se pueda hacer un seguimiento y una ejecución de estas personas y podamos llevar un seguimiento. Tanto también para que estas personas puedan, como decía anteriormente Majo, poner en tela de juicio el por qué ocurren tantas desigualdades. Entonces, lo que debemos como tener presente, a todos los presentes acá, es que debemos tener un espacio en que nosotros podamos dar brecha a las políticas sociales. Tenemos que tener un espacio para que las personas puedan depositar la confianza en todos en general. Entonces, lo que quiero decir yo es que lo analizado aquí en estos PPT es que la multidimensionalidad de la pobreza en Chile no tiene una buena información entregada, sino que suelen como tener en tela de juicio todos estos factores y no se toman en cuenta en general. Eso. Bueno, para darle un poco de contexto, o sea, gracias a los anteriores contextos que nos dieron, la pregunta que guía nuestras investigaciones: ¿cuáles son las experiencias, las percepciones y significados que construyen los actores vinculados a los colegios profesionales del trabajo social en Chile en torno a su participación gremial y su incidencia en el ámbito sociopolítico? Nuestro objetivo es el comprender las experiencias, las percepciones y sus significados que atribuyen los actores vinculados a los colegios profesionales del trabajo social en Chile respecto a su participación gremial y su incidencia en el ámbito sociopolítico. Los objetivos específicos van desde el explorar las motivaciones, los sentidos, las experiencias de su participación gremial, el identificar las percepciones que tienen estos actores sobre el impacto y la capacidad de incidencia en los colegios profesionales en las decisiones sociopolíticas, y reconocer las barreras subjetivas, estructurales e institucionales que los actores perciben como limitantes para la participación gremial efectiva y que sea transformadora. Desde el trabajo social, entender la pobreza resulta fundamental, porque es precisamente a partir de ella que nacen las políticas sociales, y a través de estas políticas sociales limitan el actuar del trabajador social. Esto nos obliga a hacernos preguntas que resultan ser claves, como ¿cómo se toman las decisiones políticas? ¿Quiénes participan en estos procesos? ¿Y cómo estamos situados los y las trabajadoras dentro de estas estructuras? Uno de los valores fundamentales del trabajo social es el velar por las condiciones de vida que sean dignas para las personas. Y si reconocemos entonces que las políticas son el instrumento principal para garantizar una fruta, le dejo al doctor entonces nuestro rol no es técnico o ejecutor, sino que también debemos sandía tampoco. Participar en las decisiones. Hola, buenas. Disculpe, quien esté con el micrófono prendido, que lo pueda apagar, por favor. Bueno, como decía, que nuestro rol no se puede entonces limitar solamente a lo técnico o al ejecutor, sino que también debemos participar en la toma de decisiones, levantar la voz desde nuestros territorios y cuestionar las lógicas que producen la exclusión. Aquí cobra especial relevancia el papel de los colegios de trabajadores sociales, y en este caso el chileno, que no solo es una organización gremial, sino que es como una plataforma política, y debería ser ética,
que incluye el diseño, o sea, que debería incluirse en el diseño de las políticas públicas con un enfoque de derecho y de pertenencia territorial. El reconocer esta situación actual de nuestro trabajo social resulta fundamental, ya que no es solo el comprender las condiciones donde se desarrolla nuestra práctica, sino también el proyectar mejoras que puedan ser estructurales, que favorezcan nuestro rol y lo vuelvan con un mayor propósito, que es para nuestros usuarios. En este contexto de crisis, como es el actual de la pobreza, revisar críticamente nuestro lugar en la política social resulta, a mi juicio, una exigencia ética. No solamente se trata entonces de mejorar nuestro estatus profesional, sino que de garantizar que nuestras intervenciones tengan un impacto, que sean reales en la vida de las personas, que sean duraderas y que también sean sostenibles en el tiempo, porque la calidad de trabajo social está directamente vinculada a las condiciones en muchas ocasiones que son institucionales en las que nosotros ejercemos. Y finalmente, analizar las limitaciones que hoy enfrenta nuestro gremio resultan claves, porque nos permite identificar las barreras nos permite identificar las barreras, pero también las oportunidades existentes, para así proponer nuevas normativas, proponer nuevos espacios y contribuir colectivamente a políticas que sean justas, que sean humanas, que sean transformadoras y que sean significativas, a lo mejor no para nosotros como profesionales del trabajo social, sino que para las personas, porque deberían ser eso, para las personas. Y desde esta perspectiva que es situada, que busca ser como comprometida y crítica, debemos recordar que nuestro quehacer profesional no se agota solamente en la intervención, que es individual, sino que nuestro desafío también es político, el incidir en las estructuras que producen y reproducen pobreza para que las personas y las comunidades con las que trabajamos puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir con dignidad. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, María José y Sebastián, por darle esta bajada. Déjeme prender cámara acá. Hola. Ahora sí. Ya. Y bueno, como os iba mencionando, hay un escenario político en el que nos tenemos que introducir como disciplina a través de un elemento que es capaz de movilizar una voz en conjunto, una unidad, y que no esté en detrimento de la particularidad y la subjetividad de las personas, sino que esté situado en un gremio social para acceder directamente a instancias que puedan regular nuestra propia disciplina y que puedan movilizar la posibilidad de establecer este preciado vínculo desde el conocimiento del trabajador social directo con los territorios, implementarlos en el diseño y planificación de las políticas sociales, que es lo más fundamental. Pero, como bien se ha mencionado, hay un escenario, hay una pobreza multidimensional que hay que atender, hay un sentido de justicia social que tenemos que ir en búsqueda de ese horizonte, como el que menciona Nancy Fraser también, quien plantea que la justicia social no solo implica una redistribución económica, sino también reconocimiento cultural y participación, un elemento de horizontalidad con la sociedad civil, entre Estado, sociedad civil y con todos los elementos que constituyen al ser social y las particularidades también que se centran en los focos de los sectores más vulnerables, ¿no? En la toma de decisiones también. Propone un enfoque tridimensional para combatir la exclusión, la desigualdad y la falta de representación, un enfoque sumamente amplio de justicia social. Y si bien se ha mencionado esto de la pobreza, que es sumamente determinante a nivel multidimensional, porque hay una cuestión de vivienda, hay una cuestión de servicios básicos, de salud, de educación, que no se está atendiendo con el esmero que en la política social debería encontrarse. Pero hay un escenario mucho más trágico en este sentido, que impide también que nos representemos, que es el actual escenario político, que es desfavorable. Hay un escenario político actual confrontacional que polariza fuertemente una lógica discursiva de un diálogo cerrado, porque hay una presencia de una partidocracia que se mantiene como vestigio desde los momentos en que se introduce en los partidos políticos también.
Hay una lógica confrontacional en este sentido, donde se ofrecen soluciones simplistas a problemáticas complejas, como si bien se ha tratado hasta el momento, desde los déficits de la política social, desde la incapacidad de la política pública de establecer instancias con programas adecuados a las altas complejidades o a los focos que necesitan ser atendidos en la medida que ellos también construyen una realidad social y que esa realidad social debe ser en búsqueda de una intervención adecuada, transformadora, con un diagnóstico lo suficientemente estructurado desde los conocimientos del trabajador social, porque está capacitado, está desde su formación académica capacitado, pero también incide en lo que vendría siendo esta percepción política. Ofrece soluciones simplistas, como bien mencioné, como la militarización, recortes presupuestarios o recortes fiscales en este sentido. También establece lo que vendría siendo penas de muerte, cárcel, que son soluciones que no están a la par de lo que vendría siendo las complejidades actuales. Esto por no hablar directamente de ciertos partidos políticos, de lo cual no se va a hablar en ningún momento. Si bien está esta lógica cerrada de su propio contenido por ser partido político, estar dentro situado en el espectro de los partidos políticos independientes, hay una lógica dogmática cerrada a sí mismo, a su propio contenido, y que es incapacitado, hay una imposibilidad de vaciarse de esta lógica, esta narrativa interna que maneja toda ideología y que maneja también todo sujeto. También actualmente hay una crisis de representación que nos tiene bastante incapacitados de movilizarnos, ¿no es cierto? Hay una centralización de poder dentro de los bloques parlamentarios, dentro de los congresistas también que tienen intereses y que, como bien mencioné anteriormente, no es muy distinto a la esfera pública también de lo que sucede a nivel local, a nivel gremial, a nivel académico, a nivel de confamilia. Es un proceso de construcción y de intereses casi infinito. Por lo general, esta centralización de poder, a pesar de que pasamos de un sistema binominal, en el 2015 pasamos a un sistema proporcional inclusivo dentro de los parlamentos para reducir esta concentración de poder que tenían este bloque parlamentario. Pero aún así se sigue manteniendo esta lógica partidocrática en el escenario político y que se sustenta también en estructuras concretas, en hechos institucionales, en las leyes como tal, en la representación misma, porque favorece a partidos tradicionales. En cambio, margina demandas locales y profundiza esta crisis de representación, inevitablemente. Lo que en conjunto genera esta política pública desconectada de las realidades sociales, exacerbando las desigualdades y limitando también la justicia social. Como bien mencioné, para nosotros desarrollar nuestra respectiva intervenciones en el ejercicio profesional, nos sedimentamos, descansamos en determinados presupuestos y dimensiones, aristas que componen nuestro ejercicio profesional. Una dimensión técnico-operativa, teórica metodológica, episteontológica y la última y la más fundamental, que nos invita a ser un trabajador social crítico en un sentido de que descansa en un presupuesto que descansa también en la disciplina, a lo que va guiada la disciplina, a los nuevos paradigmas, a una lógica de la abogacía para movilizar, democratizar y mantener siempre el flujo de la agenda pública, porque la agenda pública siempre se sustenta desde la ciudadanía. Pasa por un medio de comunicación, inevitablemente pasa a la política. Así es como se sustenta una agenda pública en este sentido. Y siendo esta última del ético político, el sentido que otorga al ejercicio profesional, el que impulsa su rol crítico y transformador también. Pero sin embargo, como bien se ha estado hablando hasta el momento, hay una brecha entre este ideal normativo y también la razón práctica en la que se cimenta el ejercicio profesional. Puesto que como cualquier ser humano actúan motivados por intereses personales, por creencias, por ideologías, por presupuestos donde descansa la forma de acceder a su mundo, de acceder a como ser social. Hay una lógica que se cimienta en cuestiones condicionadas por factores subjetivos y estructurales que terminan limitando este alcance emancipador que necesita el gremio y que necesita la propia disciplina para alcanzar su cometido, su quehacer profesional. Y
Y aquí es como yo quise involucrar lo macro con lo micro entre un análisis desde la sociofenomenología y la neurofenomenología para establecer, ¿cierto?, esta lógica teórico-empírica con la práctica, porque es necesario entender, desmitificar, reconceptualizar los hechos sociales, o sea, en el sentido de que son ellos los que construyen una visión postestructuralista también. Y aquí quise introducir a la sociofenomenología como estructuras, dimensiones materiales que condicionan la identidad de la persona, y también la neurofenomenología, la dimensión subjetiva, una cuestión más neurofisiológica en relación con el entorno. Entonces, ya, la comprensión integral del ser social y la convergencia de la sociofenomenología a la neurofenomenología. Aquí el elemento principal es que las opiniones no solo reflejan creencias internas, sino que también la experiencia vivida y los horizontes sociales que emergen dentro de estas geografías y de los tejidos comunitarios, porque hay una vivencia contextual, hay una vivencia particular en la que cada persona construye su mundo bajo su propia representación, bajo un principio de razón que intenta establecer una apreciación del mundo que es inexacta y parcializada, en la medida que también es una persona con una realidad psicológicamente verdadera. En esencia, es esencialista su realidad, porque es objetiva, existe, pero no es compartida de alguna forma. Aquí intento introducir a la sociofenomenología, como mencioné, que nos recuerda que también las opiniones no son solamente creencias internas, sino que la experiencia vivida y horizontes sociales emergen de esta geografía. Y nos recuerda que la realidad social no solamente son hechos objetivos o hechos dados, sino que es un tejido de significados que los propios actores atribuyen directamente al mundo de vida compartido que llevan. Y aquí intento fundamentar a la sociofenomenología con la realidad neurobiológica que la sostiene como tal, y que revela que nuestra conciencia, desde Varela, un autor destacado en neurociencia dentro de nuestro país, Chile, que establece que nuestra conciencia encarnada es una relación dinámica entre lo que es cuerpo, mente y también el entorno. Una dimensión que establece la enacción, la emergencia y también la neuroplasticidad, como dimensiones que establecen que hay un vínculo retroalimentativo de contrarreferencia, que la persona es condicionada por su entorno, por una cuestión material, y si bien aquí hablo de algo que emerge, no estoy reduciendo esto a una cuestión de un monismo ontológico o quizá un dualismo o materialismo o idealismo ontológico en este sentido. Si bien habla de un emergentismo, no habla como tal de esta cuestión ontológica. Solamente habla de que la interacción dinámica entre el cerebro, el cuerpo y el entorno, donde las experiencias subjetivas y las emociones están mediadas por contextos culturales y por condiciones materiales, inevitablemente, en este sentido, para la investigación. En este sentido, las narrativas y valores que guían al trabajador social no han de ser distintas en la mayoría de los casos, al ser personas. Porque no son solamente cosas arbitrarias, sino que son el fruto de procesos neurofisiológicos moldeados por su mundo, por su experiencia de vida y por su hábitat socioeconómico, que también se presentan en los estudios que hemos estado investigando. Y si bien son estudios complejos, establecen ciertos parámetros de que desde la territorialización hay experiencias ínfimas que no se tienen en consideración dentro de los catastros nacionales, lo que hace que la mayoría del promedio termina siendo una visión cientificista de lo observable y medible para establecer una política. Y esto es lo que en un estudio también se relata, que la visión de ciertos conceptos, de ciertas formas de vida, no terminan siendo semejantes en la medida que se reduce a particularidades, se reduce a lo local, se reduce a lo vecinal. Es distinto cómo se presentan los catastros que cómo se presenta, porque hay polos. En el promedio, en la curva esta hay un promedio, pero en los extremos siempre hay polos. Hay sectores que no coinciden con la realidad que se intenta intervenir, porque tienen realidades específicas a las que atender. Entonces, al enfrentar, por lo general, también desde la neurofenomenología, un estudio bastante interesante,
las narrativas, al enfrentarse a contraevidencia, por lo general tienden a activar este modo red de modo predeterminado, que tiene un valor, un mecanismo de defensa fisiológico. Nos protege ante lo que es la incoherencia. La identidad como tal tiende a tener un desequilibrio al tener ideologías firmemente arraigadas. Cuando una ideología o creencia está firmemente arraigada, se activan mecanismos de defensa que impiden que esta coherencia se pierda. La inestabilidad es una cuestión casi patológica para el cuerpo que impide que se piense más allá de este contenido. Eso es lo que presenta el estudio, porque también hay una cuestión que es la carga emocional. La carga emocional como tal influye en una cuestión casi visceral, que va relacionado a la ínsula, a la amígdala, cuestiones como la experiencia negativa asociadas a esta contraevidencia y a esta incoherencia y esta desestabilización de la identidad, termina por generar un proceso en el que la persona o puede cambiar de opinión, puede reconceptualizar o resignificar su contenido, o va a ser incapaz de vaciarse de este contenido y limitarse y ser una cuestión reaccionaria en este sentido. Y eso es como la dimensión sociofenomenológica y neurofenomenológica que se intenta abordar para entender y para dar este fundamento teórico empírico. Y como conclusión, claramente, si bien el foco del trabajador social no es una cuestión de que tenga que escarbar en esta realidad ontológica o de escarbar en estas realidades que parecen casi impropias de la disciplina, no deberían ser como tal. Como mencionó nuestro profesor Marcelo, ¿cuáles son los límites de la disciplina? Falta especificidad. Sí, hay una especificidad, pero eso no quiere decir que contenido de otra disciplina sean exclusivamente de ellos. Por lo general, entonces, hay que antes siempre escarbar en esta ideología, escarbar en lo que nos cimienta, en de dónde descansan todos estos presupuestos para establecer una realidad. Hay que sospechar, como buenos hermeneutas, entender los contextos en el que se sitúan estas realidades sociales. Y por lo general, antes de hacer metafísica, como bien se dice, hay que primero comer. Un dicho precioso que también debería involucrarse dentro del trabajo social, es que si bien hay un proceso de autorreflexión, de autoconciencia, desde dónde nacen las ideas, es preciso que se sitúe en un plano transformador. Esta es la vinculación preciada entre la teoría y la práctica. Hay que establecer diagnóstico, hay que establecer una construcción de la realidad de forma sistematizada, de forma que permita abordar estas realidades, pero siempre cuestionando, siempre sospechando de todo lo que está ocurriendo en esta lógica interna, porque hay un razonamiento interno donde descansa todo. Entonces, hay que primero aprender también en el sentido de no cerrarnos únicamente en lo teórico. Hay que transformar, hay que destetarnos, como dice Mario Dussel, o sea, como dice Dussel sobre su romanticismo europeo y toda la cuestión, que habla efectivamente de cómo también hay continentes que han sido colonializados, y habla del epistemicidio indígena, del romanticismo europeo, de cómo ciertas civilizaciones terminan siendo por lo general mejores y terminan en detrimento de otras, como los conocimientos del sur, que esto está muy vinculado con el Pat Depens, que se habló en un comienzo como introducción. Hay que destetarnos de esta cuestión teórica de autorreflexión o de reflexión, sino que hay que transformarlo en una cuestión de cuestionamiento, en fin, una cuestión teleológica que permita alcanzar un plano práctico con todos los conocimientos que hemos ido descubriendo, interiorizando también. Entonces, eso. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Marcelo. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta noche y escucharnos y estar atentos a estas nuevas, a este proceso. Muchas gracias, Steven. Ya, bueno, para ir ya cerrando, la idea de estas reflexiones que hemos ido trabajando a la luz del tercer semillero de investigación en trabajo social, ya está obviamente en el contexto de la importancia de los colegios profesionales de trabajo social. Creo que los colegios profesionales de trabajo social debiesen ser un actor potente en la construcción de ciudadanía,
los colegios o las asociaciones profesionales, dependiendo del país, debiesen ser parte activa de la construcción de políticas locales, ¿ya? Y en ese sentido, la investigación va caminando hacia ese punto, al poder analizar el rol político, las estructuras participativas, la democratización en los procesos de toma de decisión, la interacción con la academia, las condiciones o la precariedad laboral en que se encuentran muchos y muchas trabajadoras sociales a nivel general. Por lo tanto, esperamos dar los resultados ya pronto a través de la publicación de un libro, donde, bueno, se entiende que la investigación es colaborativa, es asociativa, y de ahí también nuestros estudiantes del semillero también han cumplido un rol bastante activo. Bueno, hasta ahí ha sido nuestro aporte. Raquel, no sé si tú quieres ahí abrir el micrófono, generar conversar respecto de estos temas u otros que ustedes tengan planificados. Desde ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que a lo general todos les brindamos un fuerte aplauso a la distancia, porque ha sido una experiencia